Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ingeniero. En esta ocasión el grupo número 4, conformado por los siguientes integrantes: Freddy Galata, Alejandro Briceño, Jesús Sánchez y el que les habla, Matías Ticona, presentará el TI número 3, control de dispositivos y equipos externos por medio del programa a través de los puertos de la PC. Como parte del capítulo 1 tenemos la descripción detallada de los puertos y ranura de expansión de la computadora personal. Bien, una breve introducción es que esta está diseñada para permitir la flexibilidad y expansión, facilitando la conexión de diversos dispositivos y componentes externos. Los puertos se usan para conectar periféricos externos, ya sea como el teclado, ratón, impresora y pantallas. Por otro lado, las ranuras. Las ranuras de expansión internas permiten instalar la tarjeta con la que nos conocemos, ¿no? Las gráficas y de sonido, mejorando de esta manera el rendimiento y añadiendo funcionalidades. Es necesario conocer las características y funciones de cada puerto y ranura para los proyectos de control de dispositivos externos mediante software, optimizando la integración entre el software y hardware. Tipos de puerto en la computadora personal. Eh, Empezamos por el puerto USB, el más conocido, más común y versátil, ¿no? También conocido como Universal Serial Bus, que este permite conectar dispositivos ya sea como teclado, ratones, discos externos, impresoras y cámaras, siendo popular, ¿no? Por su facilidad de uso y capacidad de alimentar ciertos dispositivos sin necesidad de alguna fuente de energía externa. Como parte de los contactos comenzamos con el USB 2.0, que posee un total de 4 pines. El pin 1, que sería el VCC, corriente, y de 5 de voltaje. El segundo pin, que de menos, datos negativos. El tercer pin de positivo, datos positivos, perdón. Pin 4, el ground, el que va a la tierra. Y el USB 3.0 y 3.1 tiene un total de 9 pines con contactos adicionales que permite velocidades de hasta 5 GB por segundo. Algunos de las variantes o tipos que tienen están en la siguiente imagen, ¿no? Ya sea el USB tipo A, tipo B, 3.0, el mini, el micro, el tipo C y el micro B. Ahora continuamos con los puertos de video y audio. El puerto HDMI, o también conocido como High Definition Multimedia Interface, permite la transmisión de video y audio de alta definición, ya sea hacia las pantallas, televisores y proyectores mediante un solo cable, haciéndolo ideal para entretenimiento y presentaciones. Como parte de los contactos tenemos que el conector HDMI estándar, ¿no? Para este caso el tipo A, tiene un total de 19 pines. Del 1 al 9 transmite datos, video y audio en 3 canales. El pin 14, el clock, que sincroniza los datos. El 17, el DDC, que permite la comunicación para ajustes automáticos de resolución y audio. Ahora pasamos al puerto VGA, Video Graphics Array. Es un estándar analógico utilizado principalmente en monitores y proyectores, siendo común en equipos antiguos. Transmite solo señales de video, por lo que si se requiere audio se necesita un cable adicional. Contactos. Tiene 15 pines en 3 filas. El pin del 1 al 3 transmite los canales de color rojo, verde y azul. El del pin 5 al 10, conexión a tierra. El 13 al 14, sincronización horizontal y vertical. Ahora pasamos al puerto Ethernet, que conecta la computadora a una red local LAN mediante cables Ethernet, esencial para la conexión a Internet o redes internas. En especial el RJ45 cuenta con un total de 8 pines. Del 1 al 2, transmisión de datos. 3 al 6, recepción de datos. 4, 5 y 7, 8, estos son reservados para conexiones de mayor capacidad. Ahora pasamos a los puertos de conexión Legacy para periféricos y dispositivos externos. Empezamos por el PS2, principalmente para conectar teclados y ratones, aunque ha sido reemplazado por el USB actualmente. Se sigue encontrando algunos computadores modernos debido a su bajo consumo de recursos y con un total de 6 pines. El primer pin es el de datos, el tercero de alimentación y el cuarto hacia la tierra, ¿no? Bien, los demás pines son reservados para sincronización y señales específicas. El puerto serial COM, común en sistemas antiguos y dispositivos industriales.
permitiendo transmitir datos en serie, ¿no? Se emplea en comunicaciones de baja velocidad y como parte de los contactos tiene 9 pines, configuración RS232. Bien, del pin del 2 y 3, transmisión y recepción de datos. El quinto pin tierra, los demás pines son el control de flujo y señales auxiliares, puerto paralelo, usado para conectar impresoras y otros dispositivos que requieren transmisión simultánea de datos, actualmente reemplazados por el USB. Eh, como parte de los contactos tenemos que tiene un total de 25 pines, el pin del 2 al 9 transmisión de datos en paralelos y los demás pines control de señal y tierra. Ranura de expansión en computadoras, componentes internos para mejorar el rendimiento y funcionalidades del sistema. Ranuras PCI, Peripheral Component Intercom. eh, Ranuras para conectar tarjetas como sonido, video y red. A lo largo de los años se ha evolucionado desde el PCI 1.0 hasta el 3.0, con mejoras en velocidad y voltaje. Algunos de sus ejemplos de uso son la tarjeta de red, sonido, modems internos. Y bien, ahora pasamos a la ranura PCI, o también PCI Express, ¿no? Evolución del estándar PCI con una mayor velocidad y diferentes configuraciones, por 1, por 4, por 8 o por 16, especialmente para tarjetas gráficas de alto rendimiento. Ejemplo de uso, tarjetas gráficas, almacenamiento de alto rendimiento. Puertos de memoria, slots de memoria RAM, que bueno, conectan los módulos de memoria RAM a la placa base, soportando capacidades desde 256 MB hasta 64 GB o más. Ejemplos de uso, bueno, la impresión de memoria RAM en computadora, cuando pasamos de 8 a 16 GB de RAM, ¿no? Ejemplo. Bien, ahora pasamos a las ranuras de expansión antiguas, el ISA 8 o el XT, ranura antigua utilizada con los primeros procesadores de Intel, operando a 4.77 MHz con un bus de 8 bits. Pero son las primeras tarjetas de expansión, especialmente en PCs antiguos. El ISA 16, ranura de 16 bits que ofrecía hasta 16 MB por segundo de transferencia de datos a 8 MHz, ampliamente usada en computadoras personales tempranas. Algunos ejemplos son los componentes para PC de los años 80 y principios de los 90, ¿no? Ahora los BESA, ¿no? Eh, Su fin de ellos es mejorar el rendimiento gráfico en sistemas con buses SISA, permitiendo la conexión de tarjetas de video avanzadas de la época. Y algunos ejemplos son las tarjetas de video para PC de gama media en los años 90. Tecnología de conectividad específica. La MR o el Audio Modem Reserve. Esta ranura creada para reducir costos de dispositivos de audio y modems en equipos de gama baja. Algunos ejemplos de uso son la tarjeta de sonido o modem básico de PCs de bajo costo. El CNR, Comunicación and Network Reserve, ranura destinada a dispositivos de comunicación como modem, tarjetas de red, mejorando la conectividad en sistemas de bajo costo. Ejemplos de uso, el modem, tarjetas de red en PCs de bajo costo, ¿no? Bien, le doy el pase hacia el capítulo número 2. Buenos días, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ingeniero. En este caso le voy a presentar el capítulo 2, que sería sobre el sistema de infraestructura integrado, ¿no? Tanto del SIM o CIM, sería la línea de producción de automóviles, la línea de producción de los microprocesadores, entre otros, y también un ejemplo de una empresa que emplea el SIM. En este caso, primero le voy a hablar sobre el sistema de manufacturera integrada, ¿no? Con respecto, ¿no?, al sistema de manufactura integrada, en el caso por computadora o CIM en sus siglas en inglés, ¿no?, que sería Computer Integrated Manufacturing. Es una metodología de producción que utiliza computadoras para controlar todo el proceso de producción, desde el diseño hasta la manufactura y la gestión. En este caso, ¿no?, este sistema integra diversas tecnologías y herramientas informáticas para mejorar la eficiencia, la flexibilidad y la calidad en la fabricación, eh, ¿no? Y con respecto a lo siguiente, que sería que vemos, ¿no?, un esquema, ¿no? Un esquema de la funcionalidad de un sistema de manufacturera
integrada por computadora. En este caso aquí tenemos, ¿no?, el CIM, tenemos aquí a la parte izquierda, ¿no?, el CAD y el CAM, que sería el diseño y manufacturera asistido por computadora, ¿no? Y luego en la parte derecha del esquema tenemos la planeación y control de producción, que sería más bien como la activación organizacional del CIM. Con respecto a la funcionalidad del CIM, tenemos, ¿no?, la integración del software y hardware, que en sí sería, ¿no?, que permite la coordinación entre etapas del proceso de manufacturera, abarcando captura y análisis de datos, control de maquinaria, gestión de inventarios y planificación de producción. Luego, con respecto a los beneficios del CIM, serían en total 5. Sería la eficiencia mejorada, calidad consistente, reducción de costos, flexibilidad y mejor gestión de información. Con respecto a la eficiencia mejorada, tenemos la reducción de tiempos de inactividad y aumento de productividad. Con respecto a la calidad consistente, mayor precisión y consistencia en productos manufacturados. Con respecto a la reducción de costos, tenemos que disminuye costos operativos mediante optimización de procesos. Con respecto a la flexibilidad, adaptación rápida a cambios en la demanda y personalización de productos. Y por último, la mejor gestión de información sería la toma de decisiones basada en datos en tiempo real. Luego tenemos aquí las componentes clave del CIM. Tendríamos el CAD, que sería el diseño asistido por computadora, que facilita el diseño digital de productos en 2D y 3D. Tenemos el CAE, o ingeniería asistida por computadora, que sería la simulación y análisis de diseños para optimizar el rendimiento. Luego tenemos el CAM, o manufacturera asistida por computadora, que sería la automatización de procesos de fabricación mediante control de máquinas, CNC y robots. Luego tenemos aquí la aplicación en industrias. Tendríamos, ¿no?, en sí la línea de producción de automóviles, ¿no? Tenemos el CAD, el diseño de componentes y ensamblaje en 3D. Tendremos el CAE, simulación de resistencia y seguridad. Tenemos también el CAM, la programación CNC para mecanizado y ensamblaje. Y luego tenemos la línea de producción de microprocesadores, que sería el CAD, diseño y optimización de circuitos integrados para rendimiento y eficiencia. Luego tenemos por último el ejemplo de empresa, que sería el de Toyota Motor Corporation. Tendríamos en sí dos ejemplos. Teniendo la implementación del CIM en Toyota. Aquí te podemos ver que Toyota utiliza el CIM en sistema de producción Toyota TPS, orientado a eliminar desperdicios y mejorar la eficiencia. Luego tenemos el impacto del TPS, que sería la reducción de costos, mejora de calidad y eficiencia y producción de vehículos de alta confiabilidad. Bueno, y eso sería todo. Computadoras Lips y de las computadoras Prolog. Para comenzar, empezamos con las computadoras Lips, que tiene como concepto que son un tipo de computadora en la cual está especializada en el procesamiento de listas, una estructura de datos funcional en el lenguaje de programación Lisp. Estas computadoras fueron diseñadas en la década de los 50 para facilitar el desarrollo y la ejecución de los programas Lisp. Nos hacemos la pregunta, ¿qué es un Lisp? Que es un lenguaje de programación funcional con una larga historia, conocido por su flexibilidad y potencia. Ahora, pasamos a las características, que más que nada, aparte de lo que está escrito en el PPT, podemos agregar otras características como que son un manejo automático de la memoria que libera. Como características, muy aparte de lo que está escrito en el PPT, tenemos que es un manejo automático de la memoria que libera el espacio utilizado por los objetos que dejan de ser necesarios. La inclusión de un mecanismo simple para utilizar la evaluación perezosa de expresiones. Y también los Lisp no poseen un sistema de tipos estáticos, y por tanto los tipos que se asocian a los valores en vez de las variables.
Y ahora como aplicaciones tenemos en diferentes ámbitos como la inteligencia artificial, que se puede desarrollar a través de sistemas expertos, agentes inteligentes y robots. Procesamiento de lenguaje natural, que se utiliza para tareas como el análisis sintáctico y semántico, etc. Para las aplicaciones científicas y matemáticas tenemos que es eficiente con la simulación numérica, algebraica y procesamiento de señales. Para el desarrollo de software tenemos que los libs se utilizan para desarrollar el software en una variedad de dominios como sistemas operativos, compiladores, etc. En la educación sirve para enseñar conceptos de programación y ciencias de la computación. En cuanto a la investigación de ciencias de la computación, tenemos que se utiliza para explorar nuevos algoritmos y paradigmas de programación debido a su flexibilidad. Ahora pasamos a la siguiente, que es las computadoras Prolog. Como concepto tenemos que son un tipo de computadora especializada en la ejecución de programas escritos en el lenguaje de programación Prolog. Estas computadoras fueron diseñadas en la década de los 70. Es un código bastante simple que usa un orden lógico primario y algo de computación. Ahora pasamos a la pregunta de qué son los programas Prolog, que como su acrónimo se dicta como Programming in Logic, que es un lenguaje de programación declarativo basado en la lógica. A diferencia de los lenguajes tradicionales que se enfocan en los pasos a seguir, su principal característica es el uso de las cláusulas y predicados para representar hechos y reglas. Ahora, en la parte de la programación Prolog, como podemos ver en este código, existen dos tipos de cláusulas, los hechos y las reglas. Las cláusulas sin cuerpo, es decir, antecedentes, son llamados hechos porque siempre son ciertos. En esos de los ejemplos tenemos, aquí como se muestra en la primera imagen, el factorial de un número, como se muestra en el código. Y luego tenemos el término de Fibonacci de un número, como se muestra en el segundo código. Ahora pasamos a las características que, muy aparte de lo que está en el PPT, podemos adicionar que está compuesto por un conjunto de hechos, o sea, las afirmaciones simples. Está compuesto de reglas que sirven para afirmar la variedad de un hecho en base de datos. Y se basa en nociones matemáticas relacionadas de inferencia. Y por último, es un lenguaje declarativo e interpretativo. Ahora, para las aplicaciones de las computadoras Prolog se pueden aplicar diferentes ámbitos, como la investigación lógica, que se utiliza para la investigación lógica formal, que permiten experimentar con diferentes sistemas lógicos y algoritmos. La enseñanza lógica y la programación, que permiten que los estudiantes puedan visualizar y comprender mejor los conceptos en estas áreas. Diagnosticar las fallas, que se pueden utilizar para el desarrollo de sistemas diagnósticos de fallas. Configuración de redes de sistema, que se pueden utilizar para desarrollar sistemas de configuración de redes y sistemas que puedan automatizar la configuración de dispositivos. Ahora, pasamos a la parte B, que trata sobre sistemas expertos, lógica difusa, lógica neurodifusa, redes neuronales. Ahora pasamos a la parte B, que trata sobre sistemas expertos, lógica difusa, lógica neurodifusa, redes neuronales, sistemas expertos, algoritmos genéticos, agentes inteligentes, robótica, etc. Pasamos primero a los que son los sistemas expertos, que como definición tiene que es un sistema informativo capaz de razonar y actuar a nivel de una persona experta en un campo o una actividad en específico. Se caracteriza por igualar o superar las habilidades del ser humano en un área de conocimiento concreto. Bueno, más que nada son un conjunto de sistemas de inteligencia artificial, que como tal, en muchas otras aplicaciones, que pretende igualar o superar a conocimientos y habilidades de los seres humanos. Como características tenemos que en la base de conocimiento se prestan a los hechos y reglas. Para el monitor de inferencia tenemos que su función es obtener el conocimiento relevante en base a los conocimientos, interpretarlo y controlar una solución relevante para el problema del usuario. En el método de adquisición de conocimiento de aprendizaje, es la parte donde los sistemas que permite que un sistema experto adquiera cada vez más conocimientos de diversas fuentes. La interfaz de usuario, que hace posible que el usuario
En la parte de interfaz de usuario, en otras palabras, es una interfaz que ayuda al usuario a comunicarse con el sistema experto. Y por último, la modulación de explicación. En el módulo de explicación, este módulo del sistema experto da una explicación al usuario sobre cómo el sistema experto llegó a una conclusión en particular. Ahora tenemos los tipos de sistemas expertos. El primero trata sobre sistemas expertos basados en reglas, que trata sobre qué es. Ahora pasamos a los tipos. Ahora pasamos a los tipos de sistemas expertos, en la cual comenzamos con los sistemas expertos basados en reglas, que trata de sistemas basados en reglas clásicas bien conocidas por el mundo, conocidos de la informática en la forma de if, que condición, y then, de acción. Cada conjunto de hechos, los sistemas expertos son capaces de deducir nuevos hechos gracias a sus reglas, como se muestra en la primera imagen. Ahora pasamos a los basados en árboles, que en este caso, dando un conjunto de datos y algunas deducciones, el sistema experto crea un árbol y clasifica los datos distintos datos, así como vemos en la segunda imagen. Y tenemos el sistema experto basado en casos, que son los sistemas que parten de problemas que ya han sido resueltos en un dominio de aplicación y mediante un proceso de adaptación encuentran una solución óptima a un nuevo problema, como se muestra en la tercera imagen. Y por último, el sistema experto basado en redes bayesianas, ya sea se puede nombrar como red de Bayes o red de creencia. Más que nada presenta un conjunto de variables aleatorias y sus dependencias condicionales a través de un gráfico acíclico dirigido, o sea, un DAG por sus siglas en inglés, como se muestra en esta imagen. Ahora, para el ejemplo de aplicación, contamos con un sistema llamado de Explain, que es un sistema de soporte de decisiones clínicas disponibles a través del World Wide Web, que ayuda a los médicos generando diagnósticos estratificados basados en la entrada del usuario de los signos y los síntomas del paciente. Aquí tenemos la interfaz de dicho programa. Pasamos a la lógica difusa. Como definición, es una extensión de la lógica booleana que permite valores intermedios entre verdadero 1 y falso 0. A diferencia de la lógica binaria tradicional que solamente emite valores absolutos, la lógica difusa permite grados de verdad. En cuanto a las características, tenemos el principio de compatibilidad. Este principio permite que los datos impresos se asignen a diferentes conjuntos difusos con un grado de pertenencia. Y la representación de la información imprecisa, la lógica difusa usa conjuntos difusos para que represente información vaga o incierta. Ahora pasamos a los tipos de sistemas de lógica difusa. Primero encontramos el sistema tipo Mandani, que es un sistema difuso más común y es especializado y utilizado en controladores industriales. Se basa en reglas de tipo sí entonces y utiliza funciones de membresías difusas tanto para las entradas como para las salidas. Y tenemos el sistema difuso Sugeno, que más que nada es las reglas de inferencia pueden producir salidas exactas en lugar de valores difusos. Estos sistemas son muy útiles para aplicar control debido. Estos sistemas son muy útiles para aplicaciones de control embebido, donde el procesamiento de datos debe ser rápido y eficiente. Ahora, en las aplicaciones de lógica difusa encontramos el control de sistemas, ya sea para control de vehículos, control de compuertas, etc., predicción de terremotos, optimización de horarios, reconocimiento de patrones de visión por ordenador y sistemas de información o conocimiento. Ahora, tenemos la lógica neurodifusa. La lógica difusa y las redes neuronales tienen propiedades computacionales particulares que las hacen adecuadas para ciertos problemas particulares y no para otros. Los sistemas neurodifusos combinan la capacidad de aprendizaje de las
RNAs con el poder de interpretación lingüística de los sistemas de inferencia difusos, obteniéndose los siguientes resultados. Ahora, pasamos a la arquitectura de los sistemas neurodifusos, que se basa en una combinación de estructuras de red neuronal y un sistema de inferencia lógica difusa, en la cual estos se dividen en capas. Tenemos la capa de entrada, que pueden ver los valores numéricos como temperatura, la presión y la velocidad. La capa de foxificación, que convierte los datos de entrada en conjuntos difusos usando funciones de membresía que permiten representar información en grados. Capa de inferencia, que es la capa principal de procesamiento donde encuentran las reglas y entonces que integran la red neuronal y la lógica difusa. La capa de fusificación. Esta capa convierte los resultados difusos en la capa de inferencia en valores numéricos concretos. Y por último, la capa de salida, que representa la respuesta final de la salida, en la cual es enviada al dispositivo controlado para ejecutar la acción requerida. Ahora tenemos los tipos de redes neurodifusales. En primero tenemos las AFIS, que combinan las redes neuronales con lógica difusa y se entrena con datos de entrada y salida para optimizar los parámetros de las funciones de membresía. Ahora, en segundo tenemos la FSOM, que es ese tipo de red combina la lógica difusa con mapas autoorganizados, o sea, el SOM por sus siglas en inglés. Son útiles en aplicaciones de clasificación y segmentación de datos. Tenemos las NephClass, la Neurofuxi Classification, que es una red neurodifusa utilizada para aplicaciones de clasificación y se basa en un enfoque supervisado que combina redes neuronales y lógica difusa. Y por último, la FuxiTech, que es una herramienta de software que permite diseñar y simular sistemas de control neurodifusos para aplicaciones industriales. Ahora tenemos ejemplos de aplicación que en este caso, como el AFIS, es especialmente útil en aplicaciones donde se requiere control de acceso adaptativo, como el ajuste de la temperatura en un invernadero. En el invernadero, para mantener la temperatura óptima es fundamental para el crecimiento adecuado de las plantas. Por lo tanto, sería un objetivo principal de este ejemplo controlar la temperatura de un invernadero de manera óptima utilizando el sistema AFIS, que ajusta la velocidad de los ventiladores y calefacciones en función de la temperatura interna de la radiación solar. Tenemos las redes neuronales o las RANs, que son la implementación de hardware y software de modelos matemáticos idealizados de las neuronas biológicas. Como características tenemos que la capacidad de aprendizaje, que pueden aprender patrones y relaciones de datos mediante el ajuste de pesos de las conexiones entre neuronas. Las robustez y tolerancia al ruido. Son capaces de generalizar a partir de ejemplos, lo cual hace tolerantes al ruido en los datos. Procesamiento paralelo, que significa que cada neurona procesa información de manera independiente. Adaptabilidad y flexibilidad, que se adaptan a los cambios en los datos y en las condiciones en la operación. Capacidad para resolver problemas no lineales, que son ideales para problemas en los que las relaciones entre las variables no son lineales. Continuamos con las líneas de redes neuronales. Primero tenemos el patrón simple, que es el más clásico, compuesto por una sola capa de neuronas de entrada y una capa de salida. Tenemos la red Hopfield, que es un tipo es muy recurrente en las neuronas que están interconectadas de forma bidireccional. Tenemos el perceptrón multicapa, que también conocida como MLP. Esta red consta de múltiples capas
Cada capa oculta procesa y transforma la información de manera no lineal. La red competitiva, donde solo una neurona en cada capa es activada para cada entrada, lo cual permite una creación de grupos o categorías de datos. Y por último tenemos las redes neuronales ART1 y ART2, que estas redes fueron desarrolladas para emprender de manera continua sin olvidar lo aprendido anteriormente. Las ART1 están diseñadas para procesar datos binarios, mientras que las ART2 son adecuadas para datos continuos. Estas redes son útiles en aplicaciones donde se necesita la clasificación incremental, que permite que el sistema aprenda a medida que se introducen los nuevos datos. Tenemos campos de aplicación en la cual es el reconocimiento de imágenes y videos, reconocimiento de voz y procesamiento del lenguaje natural, y el diagnóstico médico para diagnosticar enfermedades mediante análisis médicos, la predicción financiera y modelos de riesgo. Ahora, como ejemplo de aplicación, podemos suponer que una planta industrial utiliza sensores conectados a una PC para monitorear la temperatura y la humedad en una sala de producción, por lo que una red neuronal entrenada puede permitir analizar esos datos en tiempo real y ajustar la velocidad de los ventiladores. Básicamente la PC recibe estos datos a través de sensores conectados y usa la red neuronal para ajustar el ángulo de los paneles solares. Tenemos los algoritmos. Ahora pasamos a los algoritmos genéticos, que básicamente es una serie de pasos que describen un proceso de búsqueda de una solución en un problema concreto. Más que nada es una técnica de inteligencia artificial inspirada en la idea en la que el que sobrevive es el que está mejor adaptado al medio. Ahora tenemos los métodos de selección, que por ejemplo tenemos la selección elitista, garantiza la selección de los miembros más aptos en cada generación. Selección proporcional a la aptitud, los individuos más aptos tienen más probabilidad de ser seleccionados. La selección por rueda de ruleta, que es una selección proporcional a la aptitud en la que la probabilidad del individuo sea seleccionada es proporcional a la diferencia entre su aptitud. Ahora tenemos la selección por rueda de ruleta, la selección escalada, que al incrementar la aptitud mediante la población, la fuerza de la presión selectiva aumenta y también aumenta su aptitud. La selección por torneo, donde se eligen subgrupos de individuos de la población. La selección de rango es donde se puede evitar que individuos muy aptos ganen dominancia al principio a expensa de los menos aptos. Y la selección generacional, que trata sobre la descendencia de los individuos. Ahora tenemos los métodos de cambio, que más que nada, una vez que la selección ha sido elegida de los individuos más aptos, estos deben ser alterados aleatoriamente, con la esperanza de mejorar su aptitud para la siguiente generación. Existen dos estrategias básicas para realizar dicha tarea. Tenemos la mutación, que tenemos en la siguiente imagen, el part 1 y el cheat 1. Tenemos el cruzamiento, donde se puede ver en estas dos imágenes. Ahora tenemos las aplicaciones de algoritmos genéticos, que primero encontramos la optimización de parámetros en sistemas de control y el diseño de configuración de redes neuronales. O sea que se pueden emplear para optimizar la arquitectura de las redes neuronales. Y como ejemplo de aplicación, podemos poner como que un AG puede gestionar y optimizar dispositivos en función de las condiciones ambientales variables. Por ejemplo, un sistema de ventilación industrial que pueda controlar la velocidad de los ventiladores conectados a una PC en función de la temperatura y de la humedad. Ahora, para los agentes inteligentes, que en la inteligencia artificial un agente inteligente es un sistema perceptivo, capaz de interpretar y procesar la información que recibe de su entorno.
actuando como consecuencia de acuerdo a los datos que recoge y procesa. Como características tenemos diferentes definiciones para estas características, pero vamos a hacerlo lo más rápido posible. Como primero tenemos que es reactivo, es proactivo, social, que debe de comunicarse con otros agentes, continuidad temporal, autonomía, que es completamente autónomo, capaz de actuar basándose en su experiencia, sociabilidad, donde permite comunicar un agente con otros agentes, la racionalidad, reactividad, proactividad, que es donde el agente es proactivo, la adaptabilidad, la movilidad y la benevolencia, que es una asunción en que un agente esté dispuesto a ayudar a otros agentes, sin entrar en conflicto. Ahora tenemos tipos de agentes inteligentes. El primero, agentes reactivos, que son agentes los más básicos. Los agentes basados en objetos, que son agentes no solo reaccionan al entorno, sino también tienen como objetivo específico que guía su comportamiento. Agentes basados en el conocimiento, que donde almacenan información del entorno. Agentes de aprendizaje, tienen la capacidad de mejorar su desempeño a lo largo del tiempo mediante el aprendizaje. Y agentes colaborativos, que trabajan en conjunto con otros agentes o sistemas para cumplir las tareas. Tenemos aplicaciones de agentes inteligentes en la actualidad, en donde mantienen el preventivo, correctivo y diferentes tipos de maquinaria, aplicación de la gestión de riesgos, y también para el cuidado de la reputación online, ayuda a procesos internos de inteligencia territorial, sistemas de análisis de la competencia laboral y la elaboración de agentes con la capacidad de mantener una comunicación fluida con usuarios. Pasamos al siguiente, que es la robótica. Es un componente de la inteligencia artificial y como ciencia es la que estudia el diseño y construcción de máquinas capaces de desempeñar las tareas del ser humano mediante procesos mecánicos y programados. Como la clasificación de robótica, tenemos la primera generación en la que encontramos los robots manipulares. En la clasificación de la robótica, que según su cronología encontramos la primera generación, encontramos a los robots manipuladores. En su segunda generación, los robots de aprendizaje que repiten una secuencia de movimientos que ha sido ejecutada previamente por un operador humano. En la tercera generación, robots con control sensorizado, donde el control es a base de un ordenador que ejecuta las órdenes de un programa y las envía al manipulador o al robot para que utilice los movimientos necesarios, según su estructura, que es definida por una configuración general de robot mediante la metafórmica, y en la cual tenemos los poliarticulados, que se encuentran en robots de muy diversa forma de configuración. Tenemos los móviles, que son robots de gran capacidad de desplazamiento basados en carros o plataformas dotados de un sistema locomotor de tipo rodante. Androides, que son tipos de robots que intentan reproducir total o parcialmente la forma de comportamiento cinemático del ser humano. Los zoomórficos, que son considerados en sentido no restrictivo, que podrían incluir también a los androides. Se caracterizan principalmente por sus sistemas de locomoción que imitan a diversos seres vivos. Y tenemos los híbridos, que corresponden a aquellos de difícil clasificación. Y en estos podemos tener ejemplos como el asimio, que es capaz de caminar de dos piernas y reconocer los rostros y voces de las personas. Y también tenemos el otro, que es el IQ, diseñado para entender cómo aprenden los niños interactuando con el mundo. Tenemos las áreas de aplicación de los robots en servicio. Tenemos la primera, que es en vía directa, donde las organizaciones de venta directa de los robots en servicio pueden ayudar a mejorar y personalizar la experiencia del cliente.
así como las operaciones en tienda. Así como vemos en la primera imagen, en los hoteles son utilizados mayormente para mejorar, reutilizar y personalizar la experiencia de sus clientes. Existen como kioscos interactivos que vienen incluidos la inteligencia artificial que dan la bienvenida a los huéspedes a su llegada, y otros que simplemente hacen el servicio de equipaje. También tenemos restaurantes de servicios de alimentación, donde también está muy incluido dicho campo. Tenemos donde un robot que se ha incorporado el robot recientemente a un nuevo función, en donde tenemos que el robot está totalmente autónomo y en ella, donde el robot toma los pedidos mediante una aplicación en línea, pasando a la preparación y servicio del café en este caso, hasta la emisión de facturas y el cobro con tarjeta. Ahora tenemos la asistencia sanitaria. Para entornos sanitarios se utilizan en una serie de tareas cuyo objetivo es crear un entorno más seguro tanto para los trabajadores como para los pacientes. Así como vemos en esta imagen, la logística, que a medida que crecen las ventas del comercio electrónico, las empresas logísticas se sirven de los robots de servicio para ayudarles a afrontar la actual escasez de mano de obra. Y por último, los robots de servicio para uso personal y privado, donde la idea es que un robot humanoide esté en el hogar de las personas y puedan satisfacer sus necesidades básicas como las limpiezas diarias de los hogares. Ahora tenemos la domótica, que su significado hace referencia al conjunto de sistemas y tecnologías capaces de automatizar una vivienda mediante la gestión inteligente de la energía, comunicaciones, la iluminación, y etc. Estos pueden ser integrados por medio de redes interiores o exteriores de comunicación, cableados o inalámbricos. Como características de la domótica tenemos la automatización y la programabilidad, donde permiten programar tareas que se realicen automáticamente, control remoto descentralizado, donde todos los dispositivos del hogar se controlen a base de un sistema de un control. La eficiencia energética y también la seguridad y la vigilancia, donde integran sistemas de seguridad como cámaras, detectores de movimiento, alarmas, etc. Ahora tenemos aplicaciones de la domótica que bueno, ahora pasando al ejemplo de la aplicación de la domótica, podemos tomar como ejemplo el Civic AMX Control Panel. Más que nada, el AMX simplifica la tecnología para que cualquiera pueda controlar y automatizar su hogar o un entorno de trabajo. Con un solo toque, nuestras soluciones pueden Ahora pasamos al ejemplo de aplicación Civic AMX, que es un control de panel que lleva la tecnología AMX, que simplifica las tareas del hogar para que cualquiera pueda controlar y automatizar su hogar o entorno de trabajo. Y con un solo toque puede hacer múltiples funciones y pueden poner en marcha una serie de eventos personalizados y cuidados por la persona. Y se puede preparar en una sala de conferencias, por ejemplo, para una presentación, hasta crear un ambiente de entretenimiento en casa. Ahora tenemos los edificios inteligentes. Y por último tenemos los edificios inteligentes, que es una construcción diseñada y equipada con sistemas tecnológicos avanzados que permiten monitorear y gestionar sus recursos y funciones de manera automática y eficiente. Estos sistemas incluyen control de iluminación, climatización, seguridad, control energético, acceso y comunicaciones.
En cuanto a las características, encontramos a los sistemas conectados. Muchos edificios ya cuentan con tecnologías inteligentes. Ahora, como características tenemos los de sistemas conectados, donde muchos edificios ya cuentan con tecnología inteligente en sus facilidades para controlarlas en áreas específicas de la estructura. Más que nada, el próximo paso es alcanzar una distinción, es asegurar que todos los sistemas están integrados y que el software que procesa la data está bien implementado para así maximizar la eficiencia del edificio. Tenemos los sensores por todas partes. Más que nada, los sensores son un elemento muy importante cuando se trata de hacer un edificio inteligente. Estos permiten que los sistemas integrados recoger la cantidad de información necesaria para maximizar la eficiencia del edificio. Y por último, la automatización, donde ninguna parte de la data recolectada se pierde. Como es un edificio inteligente, está constantemente recogiendo información que tiene que ser analizada por los sistemas en tiempo real. Ahora tenemos los tipos de edificios inteligentes. Tenemos edificios comerciales inteligentes, como tenemos las oficinas, centros de negocio y empresas, donde está la automatización y permite gestionar un uso eficiente de la energía, seguridad y climatización. Tenemos edificios residenciales inteligentes, que son diseñados para viviendas, apartamentos, donde los sistemas inteligentes buscan mejorar el confort y la seguridad de los ocupantes. Ahora tenemos los edificios inteligentes, donde incluyen hospitales, escuelas, aeropuertos y estaciones de transporte. Tenemos edificios industriales inteligentes, que son fábricas y centros de manufactura que integran sistemas de monitoreo y automatización para optimizar los procesos productivos. Ahora, muy aparte de las aplicaciones de edificios inteligentes, para ir directamente al ejemplo como aplicación, en concreto el edificio inteligente que se puede notar en este ejemplo es el llamado The Edge en Ámsterdam, en Países Bajos, conocido como uno de los edificios de oficinas más sostenibles y garantizados tecnológicamente en el mundo. Estos cumplen con varias funciones, como la gestión de energía y sostenibilidad, que tiene un sistema integral de gestión de energía que utiliza la iluminación, como se ve en la imagen. Y también cuenta con automatización de la iluminación y el control del clima, donde se ajusta la temperatura y la iluminación, que son ajustados a través de controles ambientales y son completamente automatizados y personalizados. También encontramos la experiencia del usuario a través de un app móvil, donde los empleados pueden utilizar una aplicación y pueden controlar varias de las funciones del edificio. Claro, dependiendo en el lugar donde estén, si es un lugar de trabajo disponible. Y por último, la seguridad y acceso, que está equipado con sistemas de seguridad avanzadas, incluyendo reconocimiento facial, control de acceso, cámaras de seguridad, que están ubicadas estratégicamente para brindar monitoreo integral e integrarse con otros sistemas. Y por último también, la gestión de agua y residuos, que cuenta con sistemas que monitorean y controlan el uso del agua y un sistema eficiente de gestión de residuos, que así procesa los desechos para reducir el impacto ambiental de este edificio. Ahora, le paso la palabra a mi compañero Federic, que va. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ingeniero. En este caso le presentaré el capítulo 4 de nuestro proyecto, que sería sobre la descripción del lenguaje de programación de alto nivel de la línea Microsoft y de la línea de software libre, a su vez, ¿no?, de la descripción de una descripción detallada de la tarjeta Arduino que se utiliza para este TI, que es el TI-3. Bueno, con respecto a los lenguajes de programación en Microsoft, que serían en total 6, tendríamos el Java, sería un lenguaje orientado a objetos, ejecutable en múltiples plataformas. También tendríamos JavaScript, que sería enfocado en contenido interactivo y multimedia de páginas web. Luego tendríamos Python,
un código abierto usado para manejo de datos y desarrollo backend. Luego tenemos el PHP, que sería el lenguaje de código abierto con una comunidad de soporte activa. Como penúltimo tenemos el .NET, que sería una plataforma de desarrollo para aplicaciones de escritorio web y en móviles. Y por último tenemos el Microsoft Visual o C++, que en este caso compilaría, ¿no?, tanto el C, el C++ y C++ o CLI, que integra herramientas de desarrollo y depuración para el API de Windows. Y con respecto a los software libre, tenemos, ¿no?, su definición, ¿no?, que sería un software cuyo código fuente puede ser usado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. Luego tendríamos, ¿no?, libertadores del software libre. ¿Quiénes serían? ¿No? Tenemos la libertad tenemos la libertad cero, que sería ejecutar el programa con cualquier propósito sin restricciones. Luego tendremos libertad 1, que sería estudiar y modificar el programa según necesidades. Con respecto a la libertad 2, que sería que distribuir copias libremente con o sin cambios. Y con respecto a la libertad 3, que sería lo que te puede dejar hacer, que sería mejorar el programa y comparar mejoras para beneficio común. Y por último tenemos aquí con respecto al Arduino, con respecto a su definición del Arduino, tenemos que sería una plataforma de electrónica de código abierto para prototipos. Con respecto a sus características del Arduino, tenemos que recoge datos del entorno mediante sensores y controla actuadores, luces, motores, ¿no? Y luego tendríamos, ¿no?, la programada con el lenguaje Arduino, que sería basado en wiring, y el entorno Arduino basado en processing, ¿no? Luego tenemos los diseños CAD, que están disponibles bajo la licencia abierta, así permitiendo una personalización mejor. Bueno, eso sería todo. Bueno, yo les haré una explicación detallada del programa de control que se va a utilizar para este proyecto. Mediante el IDE de Arduino se desarrollaron los métodos que controlan y dan dinamismo a los distintos sensores del proyecto a través de los pines conectándolos a la placa Arduino 1. Bueno, el código empieza primero que nada, importando las librerías. Primero el DHT para mejorar el sensor DHT22 y el servo.h para controlar el servo motor. Ahora, para la configuración de pines, los pines del microcontrolador están asignados a los diferentes componentes, como los cuales están sensor de temperatura, sensor ultrasonido, LEDs, zumbador y el servomotor. Luego está lo que es la inicialización de objetos constantes. Se inicializan los objetos DHT para el sensor de temperatura y servo para el servomotor. Además, también se definen constantes para la distancia y la temperatura umbral que controlarán el comportamiento del sistema, que, bueno, será como que definición de la distancia en centímetros en 10 y la temperatura en grados Celsius de 25. Ahora, la configuración del entorno, que va a ser el método setup, configura la comunicación serie, inicia el sensor DHT y adjunta el servomotor y los pines asociados a los sensores y actuadores se configuran como entradas o salidas. Además, el servomotor comienza con la puerta cerrada, que está definida a 0 grados inicialmente, y se encienden los LEDs o se apagan según el estado de espera. Luego está lo que es el método LOP. Llama a la función medir distancia, que se definirá más adelante, para obtener la distancia mediante por el sensor ultrasonido HC-SR04. Bueno, verifica primero que nada si la distancia medida es menor que el umbral, que en este caso es 10 centímetros, ya se ha definido. De ser así, apaga el LED rojo y enciende el LED verde. Mueve el servomotor a 180 grados para simular la apertura de una puerta. Imprime un mensaje en el monitor serie indicando que un objeto ha sido detectado y que la puerta está abierta.
Y si en caso no, enciende el LED rojo y apaga el LED verde, mueve el servomotor a 0 grados para cerrar la puerta y luego imprime el mensaje que no se ha detectado ningún objeto y la puerta permanece cerrada. Luego, esto de acá es para la medición de temperatura. Llama al breath temperature del objeto DHT para obtener la temperatura en grados Celsius. Esta parte comprueba si la lectura es válida. Si no lo es, imprime un mensaje de error en el monitor serie. Error en la lectura en temperatura. Si no, muestra la temperatura actual en el monitor serie. Ahora, si la temperatura es menor que el umbral que se ha definido con anterioridad, que es 25, enciende el LED verde que indica que la temperatura es adecuada. Apaga el LED naranja y el zumbador y imprime un mensaje en el monitor serie indicando que la temperatura es adecuada. Si la temperatura es igual o mayor que el umbral, apaga el LED verde y enciende el LED naranja que indica una temperatura alta y a su vez imprime un mensaje en el monitor serie indicando que la temperatura es alta y el zumbador está activado. Y al finalizar se espera 200.000 milisegundos antes de repetir el ciclo loop para evitar lecturas continuas demasiado rápidas y dar tiempo a los sensores a estabilizarse. Luego este es el método long medir distancia, que sirve para medir la distancia con el sensor HCSR04. La función medir distancia se encarga, como se le ha dicho anteriormente, ahí es donde llama al método anterior que se hizo con anterioridad. Se encarga de medir la distancia de un objeto usando el sensor ultrasonido HCS04. Este sensor funciona enviando un pulso de ultrasonido a través del pin ring pin y luego mediante el tiempo que tarda en regresar el eco al eco pin. Este tiempo se convierte en una distancia en centímetros. El tiempo medido se convierte en una distancia usando la fórmula long distancia es igual a duración por 0,034 sobre 2. El 0.034 es la constante que representa la velocidad del sonido en el aire, y la división entre 2 es necesaria porque el tiempo medido es de ida y vuelta, y solo se necesita en este caso la distancia de ida. Y bueno, y finalmente la función devuelve la distancia calculada en centímetros que puede ser usada en la función loop para tomar decisiones sobre el estado de los LEDs, el servomotor y otras acciones. Bueno, en conclusiones, el control de dispositivos externos mediante programas que utilizan los puertos de la PC permite la automatización eficiente de procesos en áreas como la industria y la domótica, aumentando la productividad y recibiendo errores. Estos sistemas ofrecen flexibilidad y escalabilidad, adaptándose a distintas necesidades y permitiendo la integración de nuevos dispositivos para asegurar una comunicación efectiva. Aparte, es crucial evaluar la compatibilidad y configuración de los puertos USB, serial, etc. El desarrollo de software personalizado implica desarrollar protocolos y controladores específicos, promoviendo la innovación tecnológica en sectores como la medicina, la ingeniería y la electrónica de consumo. Muchas gracias.